¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo trabajan las neuronas? ¿Hay diferentes cerebros? Es la pregunta que hoy vamos a formular al neuropsicólogo Javier Tirapú, con quien vamos a desarrollar nuestra sección dedicada a la salud. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Javier Tirapú, neuropsicólogo. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del cerebro. Bueno, pues hace ya unas cuantas jornadas que charlábamos de diferentes cuestiones del cerebro artístico, Sí, si no lo recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahora ya hablamos del cerebro en general. ¿Cómo definirías o para qué sirve el cerebro, no? Yo sé que es una pregunta muy amplia, Javier, pero ¿qué podríamos decir de para qué sirve el cerebro? Sí, es una pregunta amplia y compleja, ¿no? Habitualmente, cuando te preguntan para qué sirve el cerebro, ¿no? Cuando te preguntan, el propio que te pregunta suele dar la respuesta, suelen decir el cerebro sirve para pensar. Pero no, yo suelo decir que eso tiene un problema, que tienes que definir entonces qué es pensar. Y cuando defines qué es pensar, introduces otra palabra que a su vez normalmente necesita ser definida. Con lo cual esto se llama la regresión al infinito, ¿no? Y nunca te lleva a ningún sitio, ¿no? Esta respuesta para pensar. Entonces, ¿no? Nosotros llevamos muchos años, un poco más, por tanto, ¿verdad? muchos años eso, es planteándonos en el fondo, ¿no? Cuál es la función del cerebro, ¿no? Y básicamente nosotros planteamos que el cerebro básicamente para lo que sirve es para actuar de una manera flexible, lo digo despacio, sí, de una manera flexible en entornos cambiantes, para así buscar la adaptación del ser humano, su supervivencia y la calidad de su supervivencia. Por lo tanto, el cerebro básicamente es un sistema complejo que lo que hace es principalmente predicciones de cómo se van a comportar las cosas, para anticiparnos a cómo se van a comportar y así poder generar nuestra adaptación. ¿Cómo lo hace? Esta es la cuestión. Segunda cuestión, ¿no? Que es obligada a responder al decir para qué sirve. Cuando preguntamos también, en los diferentes cursos a veces que voy, ¿no? Le pregunto incluso a compañeros de profesión, ¿no? ¿De dónde recibe? Me dicen que es un sistema que recibe información, procesa esa información y emite una respuesta. Esto se ha llamado el modelo computacional de la mente y muchas veces hemos oído todos decir que el cerebro funciona como un ordenador, ¿no? Siempre se ha hecho, ¿no? el paralelismo entre el ordenador y el cerebro. ¿Qué hay de cierto en esto, Javier? Pero yo no estoy de acuerdo. Esto se llama el modelo computacional de la mente, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en que el cerebro funciona como un ordenador, ¿no? Porque por muchas particularidades que son algunas muy técnicas, pero básicamente el cerebro sí es cierto que recibe información. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde recibe información? La respuesta es del mundo externo a través de los sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, el oído, la vista, ¿no? Y entonces recibe esa información, trata esa información, ¿no? Y nosotros respondemos al ambiente. Pero entonces se nos olvida una cuestión fundamental. Estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Sí. Pero yo añadiría una cuestión. Amaya, tú pregúntate, ¿tu cerebro recibe información de tu propio cuerpo? Sí. Sí. ¿No? Bien. Pues entonces la respuesta de que el cerebro recibe información del exterior a través de los sentidos es parcial. Recibe información a través de los sentidos del mundo externo y recibe información de mi propio cuerpo, de mi mundo interno. ¿Y por qué es tan importante que el cerebro reciba información de mi mundo interno? Porque, que se pregunten los oyentes esta cuestión, ¿has sentido, o tú, o los que estamos aquí, habéis sentido alguna vez una emoción en el cerebro? Y la respuesta es no. No. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. En el corazón, Por lo ¿no? tanto, eso es, ¿no? En el corazón. Solemos decir que el corazón palpita más deprisa, sudamos, tenemos, ¿no? Se sienten en el cuerpo. Por lo tanto, esto es fundamental a la hora de entender el cerebro. El cerebro recibe información del mundo externo a través de los sentidos y de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que son básicamente donde se escenifican las emociones, ¿no? Y así consigue trabajar con la razón y con la emoción
integrándolas las dos para buscar lo que hemos dicho, la adaptación del ser humano. El ser humano es una criatura darwiniana, ¿no? Somos, ¿no?, procedentes de la evolución de Darwin y como toda especie buscamos nuestra adaptación. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo relacionamos el cerebro con la física, Javier? Sí, bueno, yo creo que está, ¿sabes? Hay modas, ¿no? Entonces, ¿qué es ahora lo que más, así, digamos, más de moda está, y entre comillas, permítame, si se me permite la expresión, un poco más friki, Sí. ¿no? Habla la gente, ¿no? Es la física cuántica y la teoría de cuerdas, ¿no? Todo el mundo habla de la física cuántica y la teoría de cuerdas como la gran revolución en la física. Que básicamente, para que la gente ¿no?, dice, Vamos a uy, tratar de no, entenderlo, física ¿no? cuántica y teoría de cuerdas. Sí, sí. ¿Qué viene a decir la física cuántica y la teoría de cuerdas? Fíjate, lo único que viene a decir, en principio, para que nos entiendan los oyentes, es que hasta ahora pensábamos, ¿no?, que las diferentes materias, esta silla o esta mesa, ¿no?, o diferentes componentes, ¿no?, del mundo que nos rodean, están formados por diferentes tipos de moléculas. Ahora, lo que plantea la física de cuerdas, la física cuántica, la teoría de cuerdas, es que no, que todo el mundo que nos rodea está formado por el mismo tipo de moléculas, son las mismas. Lo único que diferencia, ¿no?, a un objeto de otro no es el tipo de moléculas o átomos por los que esté formado, sino por la vibración a la que se mueven, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, serían un montón de átomos vibrando. Sí. Hay Entonces, varios... Sí. ¿no?, lo que se plantea es, si la física cuántica es lo más complejo que conoce el ser humano, ¿no?, entonces, si el cerebro es lo más complejo que tiene el ser humano, el cerebro funcionará por las leyes de la física cuántica. No es cierto. El cerebro humano no funciona por las leyes de la física cuántica. El cerebro humano funciona por las leyes de que nosotros llamamos de los sistemas de alta complejidad. ¿Qué es un sistema de alta complejidad? El cerebro básicamente tiene dos propiedades, ¿no? Una, que tiene, ¿no?, diferentes regiones especializadas en trabajar con diferentes tipos de información. Por ejemplo, sabemos que cuando tú estás hablando o yo ahora estoy hablando, se me está activando esta zona del cerebro. Cuando tú me preguntas algo, yo para comprender lo que me preguntas, se me activa esta, ¿no? Para hacer cálculos matemáticos, escribir y leer, activo esta. Para ver, activo esta. Para reconocer caras, activo esta. Para la música, activo esta. Es decir, hay diferentes regiones especializadas para cada tipo de información. Y segundo, muy importante, ¿no?, las conexiones que hace el cerebro no se deben al azar, sino que son conexiones que se han establecido por tus experiencias y por tus aprendizajes. Entonces hay una máxima en el cerebro. Lo que unes, ¿no?, y lo vas ¿no?, recordando constantemente, tiende a permanecer unido. Y lo que unes, ¿no?, y neuronas que unes pero no las utilizas, se separan. Pero si las unes y las utilizas, sus uniones cada vez son más fuertes. Sí. Estos son los principios del cerebro. Javier, ¿hay varios cerebros dentro del cerebro? Sí, sí, básicamente Daniel Dennett, ¿no?, que para mí es el filósofo de la ciencia, yo creo uno de los más brillantes filósofos de la ciencia, ¿no?, vivo, aunque ya tiene 80 y muchos años, ¿no?, plantea que el ser humano tiene 4 cerebros, ¿no? El primer cerebro llama el cerebro darwiniano, en honor a la evolución y a Darwin, ¿no? Y plantea que básicamente este cerebro, que es muy primitivo, ¿no?, está en regiones también muy primarias del cerebro, en la base del cerebro, justo donde el cerebro se une con la médula, con la columna, ¿no?, aquí en la base, ¿no? Y hay básicamente 2 cuestiones para las cuales tienes que satisfacer, porque si no, los demás cerebros no funcionan. ¿Y qué gestiona este cerebro darwiniano? 2 cosas: la búsqueda del placer y la evitación del dolor. ¿No es cierto que cuando alguien está con dolor no puede hacer nada y su proyecto vital se paraliza? Bien, por lo tanto, si tienes dolor y no tienes tus necesidades básicas satisfechas, que básicamente ¿qué van a esa zona del cerebro? Van 4 conductas: comer, beber, dormir y tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales, se puede vivir sin tener relaciones sexuales, pero por lo visto para nuestro cerebro le debe importar mucho desde la perspectiva de Darwin tener relaciones sexuales, porque el ser humano está bastante interesado en perpetuar sus genes, ¿no? Ese es el primer cerebro. Por encima de ese cerebro está el cerebro que se llama skinneriano, llama Dennett, en honor a los psicólogos Pavlov y Skinner, ¿no?, los que básicamente plantearon, ¿no?, que un sujeto, cuando le premias,
Este es el principio básico. Cuando a un sujeto le premias, ¿no?, la posibilidad de que esa conducta aparezca en el futuro es más alta. Y cuando le castigas, ¿no?, la probabilidad de que esa conducta aparezca en el futuro disminuye. En ese sentido, somos criaturas que aprendemos mucho por premio y por castigo. Sí. Aunque... Otra cuestión también, No. Javier, que bueno, hoy viendo que estabas... Me quedan dos cerebros, ¿eh? Ah, venga, adelante. Pero sí que hay una pregunta, porque hemos hablado de las relaciones sexuales, me gustaría Porque también es hablar así. del comer o no, ¿no? ¿Comer más o menos ayuda a mantener un cerebro joven? No, ¿comer qué? Comer, ¿Comer qué? en cuanto a cantidad, ¿no? No, sí, comer en cantidad no, pero sobre todo comer en calidad, ¿no? Es decir, lo que sabemos hoy en día es que, por ejemplo, ¿no?, los factores de riesgo vascular, ¿no?, multiplican hasta por 200 el riesgo de tener Alzheimer, cosa que no se ha dicho normalmente, ¿no? Y parece que lo importante para no tener Alzheimer es no leer, escribir, no hacer trabajo intelectual. No, una dieta adecuada protege mucho más del Alzheimer que el trabajo intelectual, ¿no? Por ejemplo, hay unas monjas en Minnesota, ¿no?, que todas viven entre 90 y 100 y pico años, ¿no? Y se ha visto que una de las claves de estas monjas es que ninguna de ellas tiene factores de riesgo vascular, es decir, no tienen ni hipertensión, ni diabetes, ni colesterol. Y tienen una dieta muy mediterránea, ¿no?, para comer. Por lo tanto, no, la gente no se tiene que plantear tanto de cuánto comer, sino qué comer, ¿no? Porque la comida tiene mucho que ver con los factores de riesgo vascular, ¿no? Y voy a terminar los cerebros, ¿no? porque si no quedaría un Hablábamos, cerebro efectivamente, ¿no?, un de poco varios reducido, cerebros ¿no? dentro del cerebro, y hay otros dos cerebros, Sí, podríamos porque decirlo, Skinner, ¿no, Javier? Skinner, ¿no?, planteó todo esto del premio y el castigo, pero yo creo que en algo estaba equivocado, ¿no? Porque Skinner, por ejemplo, lo que negaba era la capacidad de introspección del ser humano. Tú puedes hablar de ti en primera persona, ¿no? Yo soy Amaya y soy así, y te defines a ti misma. Skinner niega esto. Skinner, ¿no?, y la psicología conductista radical, ¿no?, el cerebro negaría la capacidad del ser humano de tener conciencia de sí mismo, ¿no? De hecho, hay un medio chiste americano, que para definir a Skinner dice que cuando dos psicólogos conductistas, ¿no?, del cerebro skinneriano tienen relaciones sexuales, uno le dice al otro: tú te lo has pasado muy bien, ¿qué tal me lo he pasado yo? ¿No? Es decir, niegan como la capacidad de que tú puedas hablar de ti, como, ¿no?, tener conciencia de ti mismo. Por lo tanto, hay otro tercer cerebro, ¿no?, que es el cerebro popperiano, llama Dennett, ¿no?, en honor al filósofo Karl Popper, que es el cerebro en el cual nosotros tenemos la conciencia de nosotros mismos. Y no solo tenemos la conciencia de nosotros mismos, tenemos algo que nos hace diferentes a todas las especies que pueblan la Tierra, que es la capacidad de generar en nuestro cerebro, hacer ensayos mentales, ¿no?, en un gran simulador virtual, que es nuestro cerebro, de nuestra vida, de lo que queremos, de nuestros deseos, de nuestras ilusiones, de nuestras intenciones, ¿no?, de lo que nos proponemos. Tú quieres, ¿no?, ¿qué especie puede saber dónde quiere ir este verano de vacaciones? ¿Qué especie puede, ¿no?, plantearse qué quiere hacer con su vida? Claro, es lo que nos ¿no? difiere, ¿no?, Ese es de el alguna manera. gran tercer cerebro. Y por último, el cuarto cerebro que se vino a añadir después es que nos dimos cuenta de una cuestión que no habíamos caído, pero que es radical, que tiene una importancia fundamental, ¿no?, que es el cerebro gregoriano, se ha llamado en honor al psicólogo Michael Gregory, que el cerebro humano no solo tiene conciencia de sí mismo y hace proyecciones sobre lo que él quiere, también tiene otra cosa el cerebro humano. Mi cerebro simula otros cerebros. Mi mente simula otras mentes. Es decir, yo puedo ahora pensar, ¿no?, en lo que tú estás pensando. Puedo pensar que hay momentos en los cuales te estoy observando, ¿no?, y puedo pensar, creo que en este momento no me está escuchando porque está pendiente de algo que le están diciendo, ¿no? Es decir, estoy continuamente atribuyéndote cosas, ¿no? Es decir, puedo simular en mi mente tu mente, ¿no? Y ese es el último gran cerebro. Que este último gran cerebro llevaría a una cuestión fundamental que no quiero dejar de decir. Este último cerebro nos plantearía, ¿no?, que hay hoy en día, por ejemplo, en la educación de los padres y de la escuela, hay apriorismos que son falsos y que tenemos que ir desterrando. Solemos decir a los niños, ¿no?, y a la gente: tienes que ser tú. Si es verdad, ¿no?, que el ser humano es un ser
¿no?, que le deben importar los otros cerebros, las otras mentes y los sentimientos de los demás, ¿no? Dejemos ya de decir a los niños tienes que ser tú. No, no, no tienes que ser tú, tienes que ser nosotros. Y tenemos que pasar de esta sociedad egocéntrica a una sociedad sociocéntrica, donde lo importante seamos todos un grupo social. Bueno, pues es la explicación, ¿no?, de cómo funciona el cerebro, de los distintos tipos de cerebro que nos van a hacer, yo creo, ahora pensar, ¿no?, de alguna manera también cómo funcionamos, ¿no? Y tomo buena nota, Javier, de lo que dices, bueno, cómo nos ponemos en el pensamiento del otro, ¿no?, viendo si escuchamos, si prestamos atención o no. Sí, y la cúspide sería sentir lo que el otro siente, lo que eso que todo el mundo ahora está tan de moda decir, lo de la empatía. Claro. ¿No? Pero ¿Y eso es realmente posible, Javier? Sí, eso es realmente posible, pero que no confundamos, ¿eh? A mí no me gusta cuando, ¿no?, un psicólogo o cualquier persona que está contigo, ¿no?, te dice, sé cómo te sientes. Si sabes cómo me siento, no empatizas. Dices que conoces cómo me siento. No, no, si tienes empatía, la frase es, siento cómo te sientes, no sé cómo te sientes. La capacidad de la empatía es sentir lo que otro siente, no saber lo que otro siente. Saber es frío, saber es racional, se sabe con la razón, pero se empatiza con la emoción. La emoción, ¿no?, la empatía es la chispa que salta entre roce entre dos sistemas emocionales, la emoción tuya y la emoción mía, ¿no? Si conectan las dos emociones, empatizamos. Si yo te digo sé cómo te sientes, te digo que con mi razón comprendo tu emoción, pero no, la empatía es el contacto de dos sistemas emocionales, no de un sistema racional con un sistema emocional, dos emociones en contacto. Pues las emociones, el cerebro, cómo mantener el cerebro joven y la importancia, ¿no?, de este órgano en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Javier Tirapú es neuropsicólogo, habitual colaborador de nuestro programa. Muchísimas gracias, Javier, un placer, por toda esta lección que nos hará, bueno, pues ver también cómo es, ¿no?, el comportamiento humano. Muchísimas gracias. Feliz año, que no nos hayamos visto. Igualmente. Y hasta muy pronto. Bueno, pues abrimos así el programa con este tema de salud y el funcionamiento del cerebro y de nuestras neuronas. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Nuestros amigos del Centro Navarro de la Audición nos aconsejan, nos dicen que recordemos que desde luego en invierno nuestras defensas caen, somos más propensos a irritaciones de garganta, también a resfriados y por supuesto a infecciones de oído. Tenemos que secarnos muy bien los oídos tras un baño o una ducha y protegernos las orejas del frío intenso como medida de precaución. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.